Tiene la calma. Apreciados hermanos, qué alegría entonces poder compartir esta mañana con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Vamos entonces a ubicarnos en el libro de Nehemías, capítulo 1, y en el capítulo 1, verso 8 al verso 11. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído y la oración de tu siervo a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Amén. Oremos al Señor, que esta palabra corra y sea glorificada. Padre celestial, te damos gracias en esta oportunidad por esta palabra, Señor, que has de hablar a nuestro corazón y que has de hablar también a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar entonces el tema sobre unas bases bíblicas para el crecimiento espiritual. La palabra que leímos hace un momentico nos habla acerca de Nehemías, un gran hombre que encontramos en la palabra del Señor, que tenía un oficio muy particular y era el copero del rey. Nehemías tenía una posición bastante importante, pero vienen noticias no tan agradables de lo que estaba pasando en Jerusalén. Cuando nosotros leemos este libro, aprendemos la verdad muchas cosas de ahí, porque es un hombre que se preocupa por el bienestar de su pueblo. Es un hombre que cuando ve la situación, dice la Biblia que él comienza a llorar, comienza precisamente a sentir un dolor muy profundo en su alma por lo que había sucedido y por lo que estaba pasando con aquellas personas que estaban sufriendo precisamente por lo que había sucedido allí en Jerusalén. Él entonces habla con el rey para que le dé el permiso de ir entonces a reconstruir la ciudad, a reconstruir sus muros, a reparar sus puertas. Y allí en este libro de Nehemías vemos entonces cómo este hombre emprende ese viaje para hacer esa obra que Dios le había colocado en su corazón. Es importante que nosotros analicemos que a veces cuando vienen situaciones a la vida nuestra, hay personas que se dejan dominar precisamente por las situaciones adversas que vienen y no levantan cabezas y de pronto hasta ni se quieren levantar. Pero quiero decirle que esa no es la actitud de un hombre de Dios. El hombre de Dios sabe que vienen obstáculos a la vida. El hombre de Dios sabe que vendrán situaciones difíciles, pero que nosotros en el Señor siempre encontramos la fortaleza para seguir adelante según el gran poder de Dios que actúa en nosotros. La verdad es que no son nuestras fuerzas, sino que son las fuerzas de Dios en la vida nuestra. Allí entonces el hombre Nehemías comienza a hablar con Dios, comienza precisamente a dialogar con el Ser Supremo. Y él entiende que la situación que vivió Jerusalén es la consecuencia del hombre haberse alejado de Dios. Porque cuando el hombre precisamente toma una actitud de rechazo frente a Dios, lo más normal es que las cosas no le van a salir bien.
Todos los planes y propósitos que tiene básicamente se van a desvanecer. Pero él comienza precisamente a recordar las palabras que Dios le dijo un día a su pueblo, que si guardarais sus mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, el Señor dice que de allí los recogería y los traería al lugar que Él escogió para que habitara allí su nombre. Y dentro de las cosas que Él entonces le dice al Señor, Él le dice, ellos son pueblo tuyo, son tus siervos, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y la rogativa de Nehemías era que esté atento el oído del Señor a la oración de su siervo y a la oración de sus siervos, quienes, dice, deseamos reverenciar tu nombre. Y dice, concede a tu siervo buen éxito y dale gracia delante de aquel varón, porque era entonces el copero del rey. Allí notamos entonces que es importante que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta que cuando vengan situaciones difíciles, nosotros tenemos a un Dios maravilloso a quien podemos clamar. Una de las cosas más hermosas en la vida es ver cómo aquellos que le entregan su vida al Señor no se estancan, sino que cada día van teniendo un crecimiento tanto en lo espiritual, pero también en lo material, en lo personal y en todas las áreas de su vida. Por eso la Escritura dice algo tan importante en Proverbios 4:18, dice allí la palabra del Señor, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, dice la palabra, hasta que el día es perfecto. También el Salmo 84:6. Dice la Escritura, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Pero para lograr todo esto, encontramos entonces en la Biblia unos elementos que son fundamentales y que si los practicamos, entonces nos ayudarán a lograr los propósitos que nos hemos trazado en Dios. Hoy podemos notar que de las cosas más importantes que podemos hacer tiene que ver con la oración. Cuando vengan situaciones difíciles, no solamente en la casa tuya, sino también a veces con nuestra propia familia o con las personas más cercanas, creo que lo que debemos de hacer entonces es hacer oraciones al Dios Todopoderoso. Precisamente eso fue lo que nos enseñó Nehemías aquí en esta situación. Cuando hubo precisamente todos esta tragedia allí en Jerusalén, cuando usted lee todo ese libro, usted va a ver que esa ciudad tan hermosa solamente había quedado reducido a escombros, al fuego. Su muro había sido derribado. La gente, muchos se habían esparcido, otros habían muerto. Pero este hombre comienza a clamar al Señor. Este hombre comienza a hacer una oración por el pueblo y a confesar también los pecados del pueblo. Porque qué importante esto. Las situaciones cuando llegan a la vida nuestra nos enseñan que hay situaciones que son consecuencia precisamente del hombre haberse alejado de Dios o del hombre haber tomado una actitud, escúchenme bien, de indiferencia hacia Dios, y como consecuencia entonces viene todo esto. Pero la oración del hombre de Dios cambia las circunstancias. Por eso es tan importante que cada hermano, cada hermana nos unamos en oración a favor de aquellas personas, de aquellos familiares que pueden estar pasando por situaciones difíciles. En segundo lugar, podemos analizar que otro elemento que nos ayuda precisamente a ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento personal, es la fe. La fe tiene que ver con esa confianza que hemos depositado en el Dios Todopoderoso. Bien lo dice allí el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 6.
pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo cristiano que desee alcanzar grandes alturas en Dios debe avivar, debe fortalecer y debe ejercitarse en la fe, pues sin ella, escúchenme bien, sin ella entraríamos a un terreno de fracaso. La fe verdadera en el Señor me lleva a actuar y me lleva a ver la gloria de Dios. Estaba mirando en Mateo capítulo 8, el verso 10, cuando un hombre, un jefe, un centurión, un capitán, cuando tiene a un soldado bien enfermo, mire lo que él dice cuando envía a unos siervos para que le digan a Jesús, para que vengan a orar por él. Y entonces el Señor dice, yo voy y le voy a sanar. Pero entonces él le manda a decir, Señor, o él le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Alabanzas a Dios. El Señor entonces, cuando escucha esa declaración, él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh, aleluya. Alabanzas a Dios. También cuando Jairo se le acerca al Señor, porque su niña está muy delicada, está a punto de morir, Mateo 9:22. Nótese bien que el Señor le dice a Jairo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. O cuando el Señor se le acerca a una mujer, precisamente que tenía un flujo de sangre de hacía 12 años, el Señor le dice esas palabras. Alabanzas al Señor. Vemos también en Marcos 11:22, la Biblia, el Señor allí le dice a esta persona, tener fe en Dios. Qué importante es esto. Y luego el Señor le dice a alguien más en San Lucas 17:6, si tuvieres fe como un grano de mostaza. El Señor, la verdad es que no exige cosas muy grandes. Lo que el Señor necesita es un corazón confiado. Es un corazón que le crea a Él y que se acerca a Él creyendo que Él es el Todopoderoso. Nuestra confianza precisamente debe estar puesta, aleluya, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto nos ayuda entonces a nosotros como hijos de Dios a tener un crecimiento, a no estancarnos y mucho menos a retroceder. Nosotros como hijos de Dios sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que Él es poderoso. Escúchenme bien, que Él es poderoso para actuar a nuestro favor. Otro elemento que nos ayuda a un crecimiento espiritual, oiga, este tan importante, colocarse en las manos de Dios. ¿Sabe, apreciado oyente, que Dios tiene sus procesos? Y de esta manera, a través de los procesos de Dios, Él enderezará todos nuestros caminos y dirigirá nuestros pensamientos, nuestros pasos y nuestros propósitos en su gloriosa voluntad y en su maravillosa sabiduría. La verdad es que muchos de nosotros hemos cometido graves errores precisamente por no colocarnos en las manos de Dios. Qué importante en este día que usted, apreciado hermano, apreciado amigo, en todo lo que usted emprenda y en todo lo que usted haga, siempre coloques tu voluntad en las manos de Dios. Y estoy seguro que no fracasarás en nada, porque el Señor siempre orientará sus propósitos, amén, siempre los orientará a la voluntad de Él y siempre nos ayudará a salir adelante. Otro punto importante que notamos para tener un crecimiento, oiga, este tan importante, es escuchar consejos sabios. Qué importante es esto. Sabe que a veces nosotros buscamos el consejo cuando ya es demasiado tarde. Y eso es como un común denominador casi de todas las personas. Pero mire lo que dice Proverbios, el capítulo 4, el verso 13. Recuerde este pasaje. Dice allí la escritura, retén el consejo
dice, no lo dejes. Y el Señor dice, guárdalo, porque eso es tu vida. El Salmo número 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se hacen, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la palabra del Señor, prosperará. Qué importante entonces que nosotros nos rodeemos de personas que nos den consejos sabios. Todos alguna vez hemos recibido consejos, estoy seguro que sí, unos buenos que nos traen edificación a la vida nuestra, pero otros consejos han sido malos que lamentablemente nos han llevado a cometer graves errores que han destruido parte de la vida nuestra. En el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal, es fundamental recibir buenos consejos. No se le olvide eso. Es fundamental recibir buenos consejos. Proverbios, capítulo 8, el verso 33 dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Alabanzas a Dios. Si deseas tener éxito en tu vida espiritual, si deseas tener éxito en tu vida personal, escucha buenos consejos. A los hijos, escúchenme bien, les decimos, escucha el consejo de tu padre. Cuando tu padre te llame, tú que eres joven, y él te quiera aconsejar, escucha ese consejo. Escucha el consejo de tu mamá, de tu madre. Escucha el consejo de esa anciana, de esa persona, porque seguro que te va a ir bien. Escucha el consejo del pastor, hermano creyente. Escúcheme bien, hoy que muchas personas van donde el pastor solamente a informarle, pero no a pedir consejo. Ya muchos creyentes cuando buscan al pastor es para informar lo que van a hacer, pero no para pedir consejo. Pide consejo pastoral. Pide consejo, hermana, de la esposa del pastor en las decisiones que tú vas a tomar referente a situaciones que tienen que ver en tu vida personal. Qué importante cuando hay personas que se dejan aconsejar. Cuando una persona busca buenos consejos, estoy seguro que la vida y las decisiones que tomen la vida serán bien dirigidas por el Dios Todopoderoso. Otro punto en la vida cristiana para un mejoramiento espiritual, óigame bien, es la diligencia. Qué importante esto. La diligencia tiene que ver con la prontitud, tiene que ver con la rapidez. Proverbios capítulo 12, el verso 27. Qué texto tan hermoso como nos dice la palabra del Señor. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Oiga bien esa palabra. El indolente, o sea, la persona que es tranquila, la persona que es perezosa, ni aún asará lo que ha cazado. En otras palabras, dejará que se pierda, aunque le costó sudor y aunque le costó tiempo y trabajo, dice, no asará lo que caza. Pero el haber precioso del hombre es la diligencia. Si deseas tener éxito en la vida espiritual, personal, escúchame bien en esta mañana, en este día o en esta tarde para muchos países que están en otras partes. Sé pronto, haz las cosas con diligencia, acciona con prontitud lo que tienes que hacer. En Dios todo lo que se haga requiere siempre diligencia.
Si tú eres un servidor, haz las cosas con diligencia para Dios. Si eres un trabajador de una empresa, si tienes tu propio negocio, sé diligente. La Biblia siempre nos está hablando y dice, ¿has visto a hombre diligente? Dice, en medio de los reyes estará. Qué importante entonces que nosotros tomemos una actitud hoy de diligencia frente a lo que nos encomiendan. Qué bueno que usted hoy piense en eso. El hombre diligente tendrá muchas bendiciones. Pero hay otro aspecto y hay otro elemento bíblico que nos ayuda a crecer espiritualmente. Óigame bien, es la generosidad. No demos por necesidad, sino por generosidad. Mire Lucas, estaba mirando allí, cuando uno mira ese pasaje de la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Estaba mirando ese pasaje tan grande que nos habla allí de unas medidas que la Biblia nos dice para dar. El capítulo 6, el verso, estaba mirando acá unos versículos. Vamos a mirar el verso 31, que dice la palabra del Señor. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire esta palabra tan importante para que nosotros la analicemos bien. Cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, que así como cuando hay momentos de dificultad, nosotros debemos de ayudar a los demás, pero también cuando tú tengas la bendición, ayuda también al necesitado. Pero la Biblia nos presenta cómo. El verso 38 del mismo capítulo 6 dice, dad y se os dará. Y dice aquí la palabra cómo. Entonces dice, primero, medida buena. Segundo, apretada. Tercero, remecida. Y dice la palabra de Dios. Y cuarto, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, dice, os volverán a medir. Entonces la palabra del Señor, hablando de la generosidad, habla de 4 aspectos. Lo primero que habla la palabra del Señor allí es medida que buena. Mire bien esa palabra, medida buena. Segundo, debe ser una medida apretada. Qué importante eso. Lo otro es remecida y cuarto es rebosando. La generosidad, estamos ahorita hablando de eso, hace parte de la vida de aquellos que hemos conocido al Señor. Y Gálatas dice que nosotros debemos de ser generosos y dice, y mayormente con los de la familia de la fe. El cristiano que es generoso es bendecido. Grábese eso, pues esta es la clave y es la llave de la bendición de Dios. Qué importante entonces, apreciado oyente, usted que tiene la oportunidad y nosotros que tenemos la oportunidad de ser un canal de bendición también a otros. Sabe que yo estaba mirando que en toda iglesia hay algo y es un ministerio hermosísimo que precisamente es el primero que encontramos en la Biblia. Antes que hubiesen diáconos y antes que hubiesen otras cosas, había un ministerio que era el ministerio de la obra social. Léalo allá en el capítulo 6 de Efesios. Antes que hubiese directiva de jóvenes, antes que hubiese directiva de evangelismo, antes que hubiese directiva de, todas las que tenemos, está la de obra social. Y qué importante es entonces que nosotros seamos personas, escúchenme bien hermanos, que nos duela la necesidad de la otra persona. Ahorita viene un programa muy bonito que es Sembrando Bienestar, precisamente de obra social, y allí nosotros aprendemos a cómo compartir con el necesitado. La obra social entonces, o la generosidad, hace que la persona tenga un crecimiento material. Alabanzas al Señor. Por eso dice, dad y se os dará. Y también dice, y de lo recibido de tu mano,
de eso te damos. Entramos a la recta final entonces de esta enseñanza que tiene que ver con un crecimiento en la vida espiritual y material. Hay unos elementos que obstaculizan ese crecimiento en Dios y notamos entre ellos lo que es la incredulidad. La incredulidad no nos deja avanzar ni prosperar, ni nos deja emprender nuevos proyectos ni metas, tanto en lo espiritual como personal. La incredulidad produce un pensamiento fatalista y de desconfianza. La incredulidad produce temores y falta de convicción clara. Este nos paraliza, nos bloquea, nos estanca. Ese no permite ver que nosotros podemos hacer grandes cosas en Dios y solo miramos el temor de los demás y solo miramos el fracaso de los demás. Si Nehemías se queda pensando en la incredulidad, no hubiese ido a ayudar a sus hermanos a Jerusalén, ni hubiese podido enfrentar los obstáculos y las personas que entraron a desanimarle, no. Pero este hombre se llenó de fe en Dios y fue a lograr lo que Dios había colocado en su corazón. Otro elemento que obstaculiza el crecimiento espiritual es la envidia. Terrible, mal. Qué cosa tan mala es tenerla. Es no solamente tenerla, sino sentirla cuando otros prosperan, cuando otros salen adelante. La verdad es que hay muchas personas que les da muy duro cuando otros salen adelante y hasta se le quejan a Dios y dicen, ¿y por qué él y por qué yo no? La verdad es que cuando tú veas a un hermano que prospera en la iglesia, cuando tú veas a esa persona que prospera en la iglesia, dale gracias a Dios porque Dios es un Dios de toda prosperidad. Cuando tú veas hasta el mismo pastor que progresa en la iglesia, que Dios lo bendice, bueno, dale gracias a Dios porque Dios está bendiciendo al ministro y si Dios bendice al ministro, seguro que va a bendecir la iglesia también y seguro que te va a bendecir a ti también. La envidia, entonces, es un obstáculo inmenso, escúchenme bien, para que otros salgan adelante. Notamos en la Biblia, por ejemplo, cuando Nehemías fue a construir el muro, que allá estaba Tobías y estaba Sanballat, que son personas contrarias a los propósitos y cosas que deseamos emprender en la vida. Ellos se burlaban de Nehemías y decían, mire, ese muro que usted está edificando, hasta una zorra, si se monta por encima, lo derriba. Pero esto no detuvo al hombre de Dios. El desánimo no lo detuvo. Él siempre siguió adelante. Esta mañana, en el nombre de Jesús, te quiero decir, hay cosas en la vida que de pronto tú has emprendido y has fracasado, pero no te detengas. Siempre en Dios hay una oportunidad. Cuando Thomas Alva Edison, el que inventó el bombillo, el que inventó para que nosotros hoy tuviéramos esa luz eléctrica en la casa, dice que quemó más de 5,000 bombillos, pero él no retrocedió ante el primer fracaso. Él siguió. Se le quemó el segundo, regulando toda la energía, y quemó 5,000 bombillos. Y cuando ya perfeccionó su obra, escúchenme bien, porque para perfeccionar una obra tendrán que haber fracasos y tendrán que haber obstáculos. Cuando él perfeccionó la obra, ¿sabe qué dijo? Cuando le dicen a Thomas Alva Edison, ¿qué sientes? Y él dice, siento que con este invento he disipado un poco las tinieblas de este mundo. Oh, apreciado hermano, apreciado amigo, apreciado oyente, que esta enseñanza que el Señor nos ha impartido hoy nos ayude, aleluya, a acercarnos más a Dios y a colocar toda nuestra confianza en el Señor. No olvides, esta es una oportunidad maravillosa que Dios te brinda hoy para que tengamos un crecimiento mucho más notable en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué no invocamos su nombre en este día? Y que la gloria de Dios, amén, sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Soberano Dios, te damos gracias en esta oportunidad. Gracias por la palabra, Señor,
que has hablado a nuestra vida, que has hablado a nuestro corazón. Bendice, Señor, tu iglesia, tu pueblo, los amigos, que puedan hoy tener una experiencia real y salvadora con el Dios Todopoderoso. Amén y amén.